Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACYPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y les agradezco que nos acompañen el día de hoy en un nuevo programa. También agradecemos al Canal Judicial este espacio que nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales. El día de hoy hablaremos de la amnistía como una herramienta para la transición, y para hablarnos de este tema nos acompaña el doctor Javier Donde Matute, quien es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Javier, muchísimas gracias por venirnos a hablar de este tema tan interesante y tan novedoso. Sí, no, muchas gracias por la invitación, Luz. Javier, si te parece bien, me gustaría que comenzáramos hablando de qué es la amnistía. Últimamente escuchamos el tema de la amnistía por todos lados, pero en realidad no se sabe bien en qué consiste y también qué quiere decir la palabra amnistía, ¿no? Bueno, desde un punto de vista jurídico, hay que empezar diciendo que la amnistía normalmente es una ley, que extingue la acción penal, ¿no? En términos, digamos, jurídicos, ¿no? No coloquiales, no de ciencias sociales, que también se puede emplear en esos términos. Entonces, básicamente es un instrumento por el cual el Estado renuncia a investigar o procesar a una persona o un grupo de personas por ciertas razones que normalmente históricamente han sido, por ejemplo, perseguidos políticos, ¿no? Pero es muy importante decirlo, y lo dice así la Constitución, que es a través de una ley, ¿no? Entonces eso es también una herramienta para quitarle el carácter discrecional que pudiera tener este mal llamado perdón, ¿no? ¿En la actualidad existe alguna ley en México que regule la amnistía? Bueno, está la Constitución, que básicamente dice que el Congreso puede emitir leyes de amnistía para, valga la redundancia, amnistiar delitos del orden federal. Lo mismo pasa a nivel estatal, ¿no? Las constituciones estatales normalmente le dan a los congresos locales esa facultad. Ahora, alguna que esté vigente, en estricto sentido, no. Hubo amnistías, las más recientes en la década de los 90, con el movimiento zapatista, ¿no? Hubo una ley de amnistía federal y otra emitida por el Estado de Chiapas, precisamente, digamos, para extinguir la acción penal por delitos que se pudieron haber cometido durante ese movimiento. Por estas leyes, esta ley de ese periodo no está vigente. Bueno, sí, pero no aplica. O sea, fue una ley específica para el movimiento zapatista. Exactamente. Fueron dos leyes, una a nivel federal por los delitos federales, una estatal por los delitos del fuero común, que se emitieron para extinguir la acción penal en el caso del movimiento zapatista. Ahora, en estricto sentido siguen vigentes porque no ha habido un acto de abrogación de estas leyes. Pero digamos que su aplicabilidad son ya específicas para estos movimientos. Así es, y la aplicación básicamente ya en estos años pues ya es nula, ¿no? ¿Y las leyes anteriores de amnistía que ha habido en México también eran igual de específicas que esta que era para el movimiento? Sí, hay otra que se emitió en el tiempo del presidente José López Portillo, que amnistiaba a aquellas personas que habían sido perseguidas políticos durante los regímenes anteriores, ¿no? Y ahí era también muy específica porque mencionaba específicamente delitos como sedición, motín, rebelión, me parece que también estaba incluido, la conspiración para cometer todos estos delitos, y básicamente era una ley que buscaba perdonar aquellas personas que habían sido objeto de persecución política, pues durante los años 60 principalmente. Me llama la atención ahora que dices que buscaba perdonar a las personas sí. que cometían como delitos políticos. Sí. En realidad, te preguntaba también del significado de amnistía, porque leí que amnistía viene de amnesia y es de olvidar en vez de perdonar. Así es. ¿Cuál es la diferencia sustancial jurídicamente? Bueno, en realidad yo creo que hay una importancia muy importante, porque a final de cuentas yo creo que no es ni un perdón, ¿no?, ni un olvido,
Sobre todo que las amnistías más nuevas y los parámetros más recientes para otorgar una amnistía. En esto nos dice mucho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por ejemplo, desde el momento en el cual se reconoce un derecho a la verdad, ¿no? De saber qué es lo que pasó, por ejemplo, en un tiempo de represión política, como sucedió en los casos de las dictaduras militares de Sudamérica, o el caso de un conflicto armado no internacional, como es el caso de Colombia. En realidad no podemos hablar propiamente ni de un perdón ni de un olvido. Un olvido, ¿por qué no? Porque existe el derecho a la verdad, ¿no? Saber qué es lo que las víctimas y la sociedad tienen derecho a saber qué pasó. Lo estoy resumiendo mucho, pero entonces no puede ser un olvido, ¿no? Pero esto es muy reciente. Esto es un fenómeno y un desarrollo de las amnistías muy reciente. Tampoco es perdón, ¿por qué? Porque estas amnistías no son cheques en blanco, lo he dicho en otras ocasiones. La persona o el grupo de personas que puede ser beneficiada por una amnistía tiene que dar algo a cambio. El caso colombiano es emblemático, ¿no? Les dices a las FARC, tú depones las armas, ya dejas de continuar con el conflicto armado, ¿a cambio de qué? Bueno, a cambio de que yo no te vaya a procesar penalmente, o si lo hago, será en el entendido que habrá una pena muy, muy leve, ¿no? Una pena reducida, y lo que es fundamental, ¿no? El derecho a la verdad, ¿no? Entonces, esto del derecho a la verdad creo que no podemos minimizarlo, porque también implica muchas veces una confesión, ¿no? El decir, sí, efectivamente yo cometí X o Y delito, ¿no? Y entonces, con base en eso, se va construyendo un expediente histórico, ¿no? Que nos permite conocer cuál es la verdad. Entonces, no, yo creo que por lo menos en su acepción moderna no es ni perdón ni olvido. Quisiera que me platicaras, ya mencionabas a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sí. pero ¿existe regulación internacional para la amnistía? Sí, pero es un poquito confusa y un poquito ambigua, y lo que es peor, contradictoria. En realidad no existe ningún tratado ni norma de costumbre internacional que hable de las amnistías. Lo que sucede es que la Corte Interamericana, durante un periodo a principios del milenio, empezó a utilizar como una herramienta para la persecución penal. Y hubo un tiempo en el cual se decía todo lo que es tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, tiene que haber un proceso penal. Era una época en la cual se enfatizaba mucho el combate a la impunidad. Entonces, como un derivado de esta obligación de garantizar los derechos humanos que proviene de la Convención Americana, la Corte empezó a analizar algunas de estas leyes de amnistía que mencionaba se promulgaron en Sudamérica. Entonces, en la medida en la cual estas leyes de amnistía generaban impunidad, entonces se consideraron violatorias a derechos humanos. Pero es un desarrollo jurisprudencial. En la Convención Americana no vamos a ver nada sobre amnistías. Ahora, el otro, digamos, gran rubro que tenemos es el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Y ahí, iba a decir curiosamente, pero creo que no es tan curioso, no existe la palabra amnistía. Entonces, también existen otros mecanismos, o se pueden inferir ciertos mecanismos que permitirían la amnistía por crímenes internacionales. Lo que te estoy platicando en realidad no es una acepción o una interpretación muy aceptada, sobre todo por aquellas personas que defienden el combate a la impunidad y el defender los derechos humanos a través del proceso penal. Pero lo cierto es que el Estatuto de Roma no nos dice nada. Al no tener regulada la amnistía en el derecho penal internacional, esto también da un margen de maniobra para que los estados puedan también amnistiar por, aunque suene aberrante, crímenes como genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, ¿no? Por lo menos en el ámbito del Estatuto de la Corte Penal Internacional. En el ámbito interamericano nos vamos a encontrar con el freno que establece la Corte Interamericana, que ya he dicho que por lo menos tortura, desaparición y ejecuciones extrajudiciales, las tres grandes violaciones a derechos humanos, no podrían ser objeto de amnistía. ¿En algún tratado dice que no podrían?
¿O está sobreentendido porque por la naturaleza de estos delitos no se podría? Se da por entendido por la naturaleza y queda muy claro en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, ¿no? El desarrollo jurisprudencial es lo que nos da esta regla, esta norma jurídica, pero no está en ningún tratado. Ahora, también hay que tomar en cuenta que los tratados son en gran medida negociaciones políticas entre los distintos países que intervienen en su elaboración. Entonces va a ser muy difícil que un Estado diga en el ámbito internacional, vamos a proceder a la amnistía o vamos a permitir amnistía o no lo vamos a hacer. Entonces, como un resultado de la negociación política, los Estados prefieren no meterse ese tema. Pero la consecuencia de esto es que le dejan a los jueces, le transfieren la obligación de ver cuál es, digamos, la regulación de la amnistía o en qué casos sí, en qué casos no, cuándo tienen que interpretar los tratados, como la Convención Americana de Derechos Humanos. El caso de la Corte Penal Internacional, no ha habido ninguna interpretación en ese sentido, aunque por ahí en algunos casos, como en el Colombia, nos deja ver algunos indicios de lo que pudiera ser la postura de la Corte, sobre todo la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, en el tema de amnistía. Pero en realidad todo ese desarrollo internacional se ha dado de manera jurisprudencial, no está en los tratados. ¿Y estas leyes de amnistía solo se encuentran en Latinoamérica? Porque, bueno, siempre, y hemos hablado de puros ejemplos de América Latina, entonces, saber si también se cuentan con leyes de amnistía en algunos otros países. No, sin lugar a dudas, no es exclusivo de América Latina. Lo que pasa es que pues, es un poco lo que nos toca. Los más cercanos. Los más cercanos y además los que también se tienen que regir por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Pero hay amnistías que, por cierto, han sido muy exitosas en Sudáfrica, cuando se transitó del sistema racista del apartheid a la democracia, al régimen democrático, y también una amnistía que también fue muy exitosa en Irlanda del Norte, ¿no? Cuando se hizo una especie de plebiscito para ver cómo se partía la isla entre los británicos y República de Irlanda, y bueno, un resultado, una salida política que terminó con la violencia del ejército republicano irlandés fue precisamente la posibilidad de establecer una amnistía. ¿Por qué, por ejemplo, en el caso de Irlanda, por qué delitos se podía dar amnistía? Bueno, ahí está parte de la controversia, ¿no? Porque fue una amnistía muy amplia, ¿no? Pero que fue un vehículo para que el ejército republicano irlandés se transformara en un partido político, ¿no? Y pudiera gobernar, digamos, o por lo menos tener escaños en el Parlamento en Irlanda del Norte, ¿no? Entonces sí fue una amnistía más o menos amplia, no tenían los límites que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también hay que tener cuidado con el contexto histórico, porque esto fue ya hace varios años donde todavía no se habían desarrollado todas estas normas, por lo menos en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Claro, Javier, nos tenemos que hacer una pausa, pero yo te voy a dejar abierta la pregunta si es necesario que en México haya una ley de amnistía y pues qué tan amplia o qué tan abierta puede ser, ¿no? Porque por lo que hemos platicado acerca de las leyes que existen de amnistía son bastante focalizadas, pero bueno, ya me lo contestarás regresando del corte. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en la pantalla a lo largo del programa y también en nuestro Twitter que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros temas, en especial el tema del día de hoy que habla de la amnistía como una herramienta de transición. Y nos acompaña, les recuerdo, el doctor Javier Donde Matute, profesor investigador del INACIPE y experto en temas internacionales. Javier, te dejaba abierta la pregunta antes de irnos a la pausa de si tú consideras o es necesario tener una ley de amnistía pues vigente, ¿no? Porque decíamos que tenemos algunas en México, y qué tan amplia o qué tan específica debería de ser. Bueno, yo creo que aquí lo primero que tenemos que preguntarnos es cuál sería el objetivo de esta ley, ¿no?
O sea, sí tiene que tener un objetivo, tiene que ser específica. Yo creo que sí. Y te voy a decir por qué. Porque el caso colombiano, el objetivo de la ley de amnistía es acabar con la guerra civil, ¿no? Entonces, ya una vez que tienes ese objetivo muy claro, entonces tienes que ver qué instrumentos o qué particularidades va a tener esa ley, ¿no? Igual, claro, voy a poner un contraejemplo, ¿no? Cuando Augusto Pinochet dictó una ley de amnistía en Chile era para perdonarse a sí mismo, ¿no? Y a todo Sí, el claro. ejército y demás. Entonces, curándose en salud para que no fuera procesado. Entonces, pero sí es muy importante, aunque sea un mal ejemplo, dejar muy en claro cuál es el objetivo que busca la ley de amnistía. O sea, Claro, porque si no ¿por qué sería muy discrecional y entonces se podría volver en impunidad. Es que eso es muy importante, lo que acabas de decir es muy importante, porque el objetivo nos va a decir, nos va a apuntar hacia los pormenores que tiene que tener esta ley. Por ejemplo, qué delitos, durante qué tiempo, algo que yo ¿Todas creo las que no leyes sea... dicen durante qué tiempo? No, pero yo creo que es buena idea hacerlo, ¿no? Precisamente para minimizar esa renuncia de la acción penal que tiene el Estado y enfocarlo también al objetivo que se busca. Las leyes de amnistía que de las que platicábamos en México incluían sentencias, personas que fueran sentenciadas. A mí me parece que esa no es una muy buena opción. Y justo me decías antes, cuando me explicabas que era la amnistía, era dejar de investigar o suspender el proceso, ¿no? Sí, exactamente. Y es que hacia allá voy. Yo creo que también es importante ver en qué etapa procesal va a proceder la amnistía. Si se va a iniciar cuando apenas hay una investigación, cuando hay una orden de aprehensión que se va, digamos, a cancelar o sobreseer, o ya a la mitad del proceso. El problema con irse hasta la sentencia es que se puede confundir con un indulto, ¿no? El indulto sí es discrecional, también está en la Constitución, sí es discrecional y lo otorga el presidente o el gobernador, dependiendo del fuero en el que nos estemos manejando. ¿Y por qué? ¿Podríamos definir un poquito el indulto? ¿Por qué tienen la facultad de perdonar a alguien? Normalmente se da por cuestiones de salud, ¿no? O de edad, ¿no? Entonces, la idea es... ¿De cualquier tipo de delito? Perdón. Ahí voy. La idea es que la persona ya fue sentenciada, ya fue condenada, y a lo mejor compurgó un tiempo en prisión, pero ya tiene una edad avanzada, ya está muy enferma y ya no tiene caso que continúe en prisión. Entonces, el indulto se da más o menos en estas circunstancias. Claro, tuvimos también un mal ejemplo hace poco tiempo con el caso de Fujimori, que fue indultado por el presidente peruano. Digo que es un mal ejemplo porque aunque se pueda comprobar que efectivamente Alberto Fujimori tenía edad avanzada y un estado de salud precario, sabemos que se dio también por presiones políticas y porque necesitaba el apoyo de los partidarios de Fujimori, el presidente, para mantenerse en el cargo, con todas estas presiones que luego tienen los presidentes por parte del Congreso. En principio, sí, pero pasa lo mismo con la amnistía. Como no hay reglas, más allá de las 3 prohibiciones de la Corte Interamericana, el indulto puede proceder por cualquier delito y al igual que la amnistía, salvo estas excepciones que que ya mencionábamos. Esto no quiere decir que el indulto y la amnistía no se puedan regular, y para eso son las leyes, ¿no? Es muy, muy importante, y creo que el ejemplo de Fujimori es bueno porque nos habla justamente de un mal uso de una de estas herramientas, del indulto, sí, claro, ¿no? Que se utiliza de forma discrecional y con fines políticos, no con fines humanitarios como originalmente se ideó la figura. Entonces yo creo que para no confundirse, debería de pararse antes, en algún momento procesal, pero antes de la sentencia. ¿Tú considerarías algún momento ideal para proceder con la amnistía? Justo antes de que se dicte sentencia condenatoria. Inclusive ya iniciado o concluido un proceso penal, pero sin que se haya dictado sentencia. Yo creo que
ese sería de ahí obviamente de la investigación, mejor Claro, dicho, sí, hasta ese momento yo creo que sería prudente una amnistía. Recapitulando un poco de las pues observaciones o sugerencias que tú podrías tener para una ley, es que fuera por un periodo marcado. Sí. Esta que Por estábamos delitos que se mencionando. cometen durante un periodo. ¿no? Ok. O sea, sino que la ley no tenga esa vigencia, sino que es por delitos que se Es que cometen. esa podría ser otra opción. Podrías meter un transitorio en el que diga esta ley deja de operar dentro de 5, 10, 20, 15 años, no sé. Claro. ¿no? Yo creo que algo que también es muy importante, y recalco el comentario del objetivo, es porque delitos, ¿no? Justo es lo que te he ido a Porque preguntar. me parece que hay dos parámetros que podríamos tomar, ¿no? El bien jurídico tutelado, ¿no? Y la existencia o no de víctimas. Hay muchos delitos sin víctima, que pudieran ser por lo mismo buenos candidatos, digamos, para una ley de amnistía. Por ejemplo, lavado de dinero. Por ejemplo, narcotráfico. Insisto, solamente esas conductas, no los derivados Sí, que claro. pudieran ser, por ejemplo, la extorsión, el homicidio, tortura, secuestro, delincuencia organizada, cualquier cosa de delincuencia organizada. Incluso delincuencia organizada, porque la delincuencia organizada es nada más organizarse para cometer un delito, independientemente de que después se cometa el delito, Sí. ¿no? Entonces, estos son delitos sin víctimas. Me parece que al no haber víctimas son buenos candidatos para una amnistía. Y los otros, como decíamos, el bien jurídico tutelado. Bueno, cuando está de por medio la vida, por ejemplo, en un homicidio, la libertad, como en un secuestro, y así podemos más o menos ir viendo cuáles son los delitos. Que en esos no aplique. Que en esos no aplique, ¿no? Inclusive yo comentaba que tiene que haber una especie de contraprestación en las leyes de amnistía modernas. Se está Entonces, condicionado. exactamente. Si tú lavaste dinero, bueno, regresa el dinero. Si no, no te vamos a amnistiar y te vamos a procesar y vas a ir a la cárcel, ¿no? Inclusive, por ejemplo, en el narcotráfico, bueno, hay un producto de esa actividad. Bueno, regrésala. Si hay víctimas, repara el daño a las víctimas. Es más, de forma amplia, como lo establece el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y entonces ya tienes esa contraprestación. Ya no es, te voy a amnistiar nada más porque sí. No. Es porque tienes que reparar el daño, y si se eligieran delitos con víctima, sería muy, pero muy importante que se condicionara a una reparación del daño a las mismas. En alguna entrevista hablaban víctimas de desaparición y hablaban a favor de la amnistía justo por el tema que hablabas en el primer bloque, ¿no? El derecho a la verdad. A la verdad, sí. Entonces, explícanos un poquito por qué una víctima podría considerar que sería benéfico para ella que se le diera amnistía a la persona que causó la desaparición de un familiar, por ejemplo. Claro, lo que pasa es que el caso de desaparición forzada yo creo que es muy buen ejemplo para ilustrar esto, ¿no? Los familiares de una víctima de desaparición, creo que claro, no me quiero poner en sus zapatos, pero lo que más quieren es saber qué pasó con su familiar, ¿no? Incluso puede ser que sea más que el dinero, ¿no? Saber qué pasó con ellos. Entonces, eso es un tema, es un punto que es clave para el derecho a la verdad. ¿Qué pasó con mi hijo, con mi hermano, con mi hermana, con mi padre, madre, etcétera, ¿no? Eso es lo que quieren saber. Por eso vemos también en México estas brigadas de familiares que van a buscar a los terrenos baldíos y demás, a personas desaparecidas, porque eso es lo que más quieren. Entonces, ¿por qué no pensar en justamente eso? Yo hablaba en el bloque anterior de una confesión, ¿no? Que podría ser parte de lo que da la persona que se va a ver beneficiada por la amnistía. Bueno, pues entonces que nos digan dónde están estas personas desaparecidas, ¿no? Sí, porque decían, ¿qué fue de ellas? En este viacrucis de estar buscando durante años y años a la persona, es regresar al punto inicial, que fue quien desapareció a la persona, de información. Así es. Verídica, y ¿no? es la única persona que realmente puede hacer eso muchas veces, ¿no? ¿Cuántos meses llevamos buscando a los 43 normalistas? ¿No? Ahora tenemos a los estudiantes de Jalisco, ¿no?
que realmente con una investigación criminal no se ha podido llegar al meollo del asunto. Pero si la persona dice, yo quiero beneficiarme de la amnistía y les voy a decir qué pasó, pues por lo que tú comentas, me parece que las víctimas estarían dispuestas, ¿no?, a aceptar ese beneficio, ese cumplimiento con el derecho de la verdad a cambio de la amnistía. Hay muchos factores, ¿no? Sí, muchas claro. variables que... Y bueno, ahí también variaría y podríamos estar hablando de distintas leyes, ¿no? Por lo que me dices, porque estamos hablando de casos distintos, con víctima, sin víctima, ¿no? Bueno, de ciertos delitos, o podría ser una ley. No, en la misma ley se podría regular todo esto, ¿no? Okay. Y a lo mejor inclusive establecer un régimen para cuando el delito es sin víctima y otro para cuando es con víctima, precisamente para darle esa participación a las víctimas que tengan voz en todo el proceso de amnistía. Mencionamos en el bloque anterior el caso de Sudáfrica. El caso de Sudáfrica me parece que es emblemático por ser el más exitoso. Y una de las razones por las cuales fue exitoso es porque no se estableció, para empezar, fue un paquete completo. Hubo una comisión de la verdad, ¿no? Hubo una ley de amnistía. También, aunque de forma limitada, pero hubo intervención internacional, ¿no? No tan amplia como el caso de Guatemala con el mecanismo para combatir la impunidad que estableció Naciones Unidas, aunque no sería mala idea aparejar eso con una ley de amnistía, con una comisión de la verdad, el paquete completo. Pero una de las razones por las cuales me parece que fue muy exitoso es que hubo una especie de proceso, ¿no?, donde la persona que quería beneficiarse de la ley de amnistía confesaba, ¿no?, y había una especie de catarsis con representantes, era un panel con representantes del gobierno, de la oposición, de las víctimas. Un estilo de justicia restaurativa, ¿no? En gran medida sí, en gran medida sí, pero la persona llegaba a confesar y si sus hechos, sus actos se vinculaban con el régimen racista, ¿no?, del apartheid, entonces se beneficiaba de la amnistía, ¿no? También se creó un fondo de reparación del daño, ¿no? Entonces se separó muy bien, y me parece que es clave, la responsabilidad civil que puede tener el victimario, pero también el Estado, ¿no?, de la responsabilidad penal, ¿no? Entonces, me parece muy, muy importante esto porque otra cosa que mencionabas que me parece esencial es que no se deja la discrecionalidad. Se hace un estudio caso por caso de cuándo debe o cuándo no debe de aplicar la amnistía y qué tipo de beneficios o de contraprestaciones se van a otorgar en cada caso particular. Entonces, una ley de amnistía que sea un cheque en blanco, que sea masiva, me parece que perdería mucho de vista estas sutilezas que se pueden dar de un caso a diferencia de otro, ¿no? Entonces, pensar en un momento dado en un mecanismo parecido a este para que realmente se pueda cumplir con el objetivo de la ley y ver cada caso y sus peculiaridades, ¿no? A lo largo de este bloque hemos hablado como de ciertos factores positivos o beneficios que traería una ley de amnistía para el Estado, para la víctima, también ya lo hemos mencionado. ¿Cómo explicarlo a la sociedad? Estoy hablando de la parte benéfica, porque aquí también quisiera que me dijeras cuáles son pues, los contras de tener una ley de amnistía, ¿no? Pero para terminar con los beneficios, ¿cómo podrías tú explicar a la sociedad los beneficios de una amnistía? Porque es una palabra que asusta. Sí. Mira, yo le explicaría diciendo que la acción penal no es la solución de todo, ¿no? Hay muchas veces que el Estado tiene que renunciar a esa pretensión punitiva que tiene en aras de conseguir un bien mayor, ¿no? Mencioné como el Estatuto de la Corte Penal Internacional, no profundizamos en el tema, pero la Corte Penal Internacional, en particular la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, establece que puede renunciar a su pretensión punitiva cuando haya un interés de la justicia. ¿Qué es interés de la justicia? No me preguntes, porque es un concepto que da para mucha especulación y mucho análisis. Pero lo que sí nos dice el Estatuto de Roma
es que factores que se deben de considerar para el interés de la justicia es, por ejemplo, la edad del victimario, si se reparó el daño. Eso surge en nuestra plática porque me parece que es esencial. Si es necesaria un proceso penal que pueda ir en detrimento, por ejemplo, de un proceso de paz. Pensemos en Colombia. En Colombia, si no les dices a las FARC, te voy a amnistiar, la guerra civil continúa otros 50 años. Sí, claro. ¿No? Entonces les tienes que dar algo a cambio. Entonces ahí es por eso que hablo, y a lo mejor el término no es el mejor, de contraprestaciones. Bueno, FARC va a deponer las armas, pero va a haber también procesos penales. Entonces cada quien cede. No debe de asustar siempre y cuando la amnistía tenga ese objetivo claro y cumpla cabalmente con esa meta, ¿no? Pacificar un país, transitar de manera, digamos, sin contratiempos hacia un régimen democrático, terminar con una guerra civil, siempre y cuando estos objetivos queden claros y la ley esté diseñada para conseguir ese objetivo, no tiene por qué asustarse nadie. Un poquito más adelante hablaremos de esto, del diseño de la ley y cuál sería el proceso para tener una ley de amnistía en México, pero me gustaría que habláramos de los contras. ¿Cuáles son los contras que tú tú consideras que tendría México por promulgar una ley de amnistía? Bueno, yo creo, y aquí la experiencia extranjera creo que es importante, Colombia ha tenido como 6 leyes de amnistía, ¿no? Lo cual quiere decir que muchas han fracasado, ¿no? Creo que un punto en contra es que no se cumpla con ese objetivo, que no se creen los mecanismos necesarios para que ese objetivo se lleve a cabo. Que alguien incumpla con la contraprestación, que es lo que pasó en Colombia, que eventualmente pues muchos de los grupos armados no se ajustaron a los parámetros de la amnistía y continuó la guerra civil. También muchas de estas amnistías pueden ser parciales, ¿no? ¿Se puede revertir la amnistía? No conozco ningún caso en el cual se pueda revertir, pero digamos que si no reparas el daño, yo no vería por qué no se te pudiera revertir la amnistía. Además tienes una ventaja, la persona ya está confesa. Sí, claro. Claro. Sí, podría ser. Entonces no tiene un incentivo para no reparar el daño, porque el proceso ya está, ¿no? Ahora, hay que tener cuidado con esto, porque para hacer efectiva la revocación de la amnistía, tenemos que tener instituciones fuertes. Si la persona sabe que va a haber un ciclo de impunidad, ¿no? Impunidad se habla a veces hasta del 90%, entonces a lo mejor se la va a jugar. Claro. ¿No? Entonces, es parte del paquete que te mencionaba, la ley de amnistía, combate a la impunidad, quizá una comisión de la verdad que se vea alimentada por estas confesiones y probablemente de forma aislada no funcione tan bien. Sudáfrica. Los ejemplos internacionales, hay que aprender de los aciertos y de los errores en el extranjero. Sudáfrica yo creo que funcionó porque precisamente era un paquete completo. Era un paquete completo que permitió facilitar la transición. Entonces me parece que eso es clave. ¿Se podría revertir? Pues yo creo que sí, si incumples con la contraprestación, con la reparación del daño, con el derecho a la verdad. A lo mejor la confesión es falsa. Bueno, pues ¿sabes qué? Te quito tu beneficio y ahora sí procedo penalmente, ¿no? Claro, que también de eso hablaban cuando se hablaba de las víctimas de desaparición, que diera información, pero que se comprobara que es verídica, porque pues, sí, claro. No, todo el mundo tendría, por ejemplo, acceso a esta figura. Sí. Javier, tenemos que hacer una pausa, pero me gustaría que regresando del corte habláramos del proceso para crear una ley y promulgar una ley de amnistía en México. Pero bueno, vamos a un corte. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Los invito a seguirnos y darnos sus comentarios y sugerencias acerca de los programas, en especial de nuestro programa del día de hoy, que estamos hablando de la amnistía como herramienta para la transición, que también es un tema que tocaremos en unos instantes. Javier, platícame
¿Qué es necesario para que en México haya una ley de amnistía? Bueno, en el caso mexicano creo que es muy complicado lo que se requiere. Creo que el diseño tiene que, a su vez, buscar el consenso, no solamente de las fuerzas políticas, sino también de la sociedad civil y de las víctimas, ¿no? Creo que eso es muy importante. Ahora, el proceso en realidad, pues es una ley. Entonces Es como cualquier ley. Es como cualquier ley. Entonces tiene que seguir el mismo proceso legislativo que cualquier ley. Pero hay que encontrar esos consensos que quizá no sería tan fácil lograrlo en el Congreso. Y hay que tener mucho cuidado porque nuestro sistema federal dejaría muchos delitos del fuero común, digamos que sujetos a una eventual ley de amnistía en los estados, ¿no? Sí, exacto. ¿Cómo limitar el uso de esta figura, ¿no? Porque entonces, bueno, al saber que muchos delitos del fuero común pueden ser, también se puede confundir con impunidad otra vez. O al revés, que los estados no implementen su ley de amnistía, entonces dejen sin efectos en la práctica la ley federal, ¿no? Suponiendo que a nivel federal sí se aplique y a nivel estatal no, o viceversa, ¿no? Claro, la buena noticia es que muchos de estos delitos que comentábamos que no serían amnistiables, como podría ser el secuestro, el homicidio, ejecuciones, tortura, violación, son del fuero común. Entonces, si de entrada vemos que, bueno, esos los vamos a sacar de cualquier manera, pues entonces, por lo menos en ese catálogo, grupo de delitos, pues no habría mucho problema, ¿no? Pero, por ejemplo, para un delito pienso de los delitos más comunes, ¿no? Robo. ¿Podría aplicarse? Pues yo no veo por qué no. Ahora, yo creo que tendría que haber, la pregunta que nos tendríamos que hacer es el objetivo. Si amnistiar el robo va a conseguir el objetivo. Si lo que se busca, como en Colombia, era transitar hacia la paz, si lo que se busca es terminar con una situación de violencia masiva, ¿no? Como se vive en el país, si se busca transitar de un régimen dictatorial, como en Argentina, como en Chile, hacia la democracia, ¿no? Entonces el robo probablemente sea inconsecuente para lograr ese objetivo, ¿no? Entonces tenemos que buscar precisamente los delitos que nos ayuden a cumplir con ese objetivo. Javier, hay una pregunta que te quería hacer desde el segundo bloque, que es, ¿tú considerarías que se podría aplicar amnistía para delitos de corrupción? Sin lugar a dudas. Y yo creo que son emblemáticos también en este sentido, porque muchos de ellos quizás también sean delitos sin víctimas, por lo menos víctimas de carne y hueso, ¿no? Muchos dirán, bueno, el Estado es víctima. Bueno, claro, el Estado como víctima del delito a mí no me preocupa mucho. Entonces pensemos en peculado, extorsión, bueno, lavado de dinero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Yo pensaría que sí serían casos que serían inclusive hasta, yo diría, prototípicos de una ley de amnistía, porque no tienen víctimas directas. Claro, si derivado de un acto de corrupción alguien muere, ahí está el homicidio. Sí, claro, ¿no? Y eso pero serían dos actos distintos, ¿no? Y tendrían que tener mucho cuidado ¿Se puede llevar, por ejemplo, los procesos diferenciados? Por ejemplo, si por un acto de corrupción se derivan otros delitos, Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces, a lo mejor amnistías el acto de corrupción, pero si de esto derivó, por ejemplo, en una desaparición forzada, si derivó en un homicidio, pues ese sí no, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, porque normalmente son delitos económicos. Y siempre y cuando esté condicionado, ¿no? A la contraprestación. Pues, claro, hacia ahí va yo, ¿no? Entonces, pues una persona que comete peculado, pero está dispuesta a regresar el dinero, ¿no? Yo diría, pues adelante, hay que amnistiar a esa persona. Eso sí, yo lo inhabilitaría, ¿no? No queremos que vuelva a estar en el gobierno una persona con esos antecedentes, pero vamos, que no pise la cárcel, yo no tendría problema con ello. Javier, quisiera que habláramos del tema de la transicionalidad, como dice el título de nuestro programa. En varios artículos se habla de la relación entre la amnistía y la justicia transicional. Explícanos un poquito estos conceptos. Bueno, la justicia transicional básicamente es
digamos, grupo de normas jurídicas que busca llevar normalmente de una situación de conflicto armado, como Colombia, o de una dictadura a la democracia o a la paz, ¿no? Entonces, todo ese tiempo que se está buscando concretar el régimen democrático en un ejemplo o la paz en el otro ejemplo, todas esas normas jurídicas es lo que se conoce como justicia transicional. Y la amnistía es una herramienta importantísima en estos casos. Mencionamos el caso de Colombia. Si no les dices a las FARC te vamos a amnistiar, pues la guerra va a continuar, ¿no? Entonces tienes justamente este régimen de transición. Ahora, lo que es interesante es que las amnistías, por lo menos en tiempos recientes, solamente se aplican en este tipo de casos, ¿no? Cuando se busca transitar hacia la paz o hacia un régimen democrático. Transitar de un régimen de violencia desbordada a una situación de paz, de seguridad, yo por lo menos no tengo un antecedente de este tipo de transición. No quiere decir que no pueda ser parte de una justicia transicional. El concepto es lo suficientemente amplio como para permitir cualquier tipo de transición, ¿no? Mucho se ha mencionado, por ejemplo, una amnistía fallida en El Salvador. Eso no es cierto. Fue una tregua. Y una tregua no es lo mismo que una amnistía. Entonces, una tregua entre las pandillas, los maras y el gobierno. No es lo mismo, porque una tregua no es una amnistía necesariamente, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con no confundir la amnistía con otras figuras. Hablábamos del indulto, hablemos también de las treguas, que no son exactamente lo mismo, y que yo diría que por lo menos el caso de las treguas están al margen de la ley, ¿no? Porque una cosa es que la ley te permita no ejercer la acción penal y otra cosa es que no lo hagas de forma discrecional. Que no estés aplicando, sí, que no estés aplicando la ley. Exactamente, sí, claro. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con distinguir estas figuras y, bueno, dejar claro cuál es el objetivo de cada una, ¿no? Me gustaría que habláramos un poquito del proceso. ¿Quién o cómo se solicitan las amnistías? Uh-huh. Eso va a depender de la ley. Ajá, bueno, ¿no? pero Porque, en las que ya existen en otros países. Bueno, las que ya existen en otros países, voy a poner ejemplo de Sudáfrica, que me parece que es muy bueno. Ahí básicamente se iniciaban los procesos penales. Entonces agarraban a rajatabla a todo mundo, ¿no? Sobre todo miembros del ejército, policías, que eran los que mataban, torturaban, como parte de esta regla u orden no implícita del gobierno, ¿no? Entonces, pues iban y los procesaban, ¿no? Entonces, ya en el proceso penal, estas personas solicitaban amnistía. Decían, no, es que yo actué como parte del régimen de la parte, era una orden que yo recibía, que era expresa o implícita, ¿no? Entonces, si ese era el caso, entonces se iba a esta como comisión de la cual hablábamos, donde confesaba, y entonces se tomaba una decisión de si amnistiar a la persona. Sería como un tribunal alterno, esta comisión de la verdad. Es como una especie de mecanismo alternativo de solución de controversias transicionales, digamos, ¿no? Sí, ahora, en muchos casos decían, no, esta persona lo hizo porque es un sádico, no es un homicida, entonces regresa a su proceso penal y no se la amnistiaba. Hay otras que básicamente han sido así, como las que comentábamos de Sudamérica. ¿Se solicitan ante el juez? Ah, no, ante la Comisión de la Verdad. Bueno, ante el juez, y el juez entonces manda el asunto a la comisión, ¿sí? Pero si deciden no amnistiarlo, pues regresa al juez para que siga el proceso penal. Ahora, la otra es básicamente decir, pues todas estas personas las vamos a amnistiar y punto, sin ningún tipo de proceso. Si ese es el caso, entonces las personas, por ejemplo, una persona que esté procesada, igual tendrá que ir ante el juez y decir, miren, yo me voy a beneficiar de la ley de amnistía. Una persona que ha sido investigada tendrá que ir ante el Ministerio Público y decir, pues yo me voy a acoger al beneficio de la ley de amnistía, ¿no? Y ya no, entonces ya no habrá una acción penal, pero no existe este mecanismo. El problema que yo veo con esto es que sería en una situación así muy difícil que se repare el daño,
porque ya no va a estar sometida a ningún proceso, ni ante el Ministerio Público en su investigación. Tiene que ser previo, la reparación del daño previo. O ante el juez. Bueno, lo que pasa es que si va a haber reparación del daño, tendrá que ser alguna autoridad que diga cuál es la cantidad y cómo se va a reparar el daño, suponiendo que hablemos de dinero, ¿no? Podemos hablar de cosas que son inmateriales como el derecho a la verdad. Sí, ¿no? claro. Entonces, por eso me parece que no se puede, para que sea eficiente y efectiva una ley de amnistía o un proceso de transición de estas características, tiene que venir acompañado de una intervención del Estado a través de alguna comisión o de algún juez transicional, por llamarlo de alguna manera, que justamente verifique que la confesión, como decíamos, es verdadera, ¿no? O sea, está apoyada en otro tipo de pruebas, que eso ya sucede en un proceso penal, que se otorgó la contraprestación, ¿no? Y todas las condicionantes para que la persona, pues, básicamente se pueda disfrutar de ese beneficio que le da la ley de amnistía. Recapitulando, ¿cuál sería el paquete? ¿Sería una ley? ¿Sería la creación de una comisión o un tribunal Bueno, todo transicional? tendría que estar sustentando en ley, ¿no? Sí, claro. Pero la ley tendría que tener una parte de amnistía para ver qué condiciones tendría. Yo incluiría una comisión de la verdad, sí lo haría, precisamente porque creo que es un vehículo muy importante para hacer válidos los derechos de las inmateriales de las víctimas, también materiales, pero sobre todo los que no son materiales. ¿Y por qué no ayuda internacional? ¿Por qué no una comisión contra la impunidad como la de Guatemala que ayude a fortalecer las instituciones y que esas instituciones ya refortalecidas ayuden precisamente a aplicar correctamente la amnistía y también y en su caso a procesar a las personas que no van a ser beneficiadas por la amnistía? Eso también es muy importante decirlo, ¿no? ¿Y cuál sería, o considerarías tú que sería la participación de la sociedad civil organizada? Bueno, yo creo que está en todos los ámbitos, ¿no? Yo creo que desde la formación de la ley tendría que estar presente. Yo creo que en los procesos también tendría que tener un papel muy importante, ¿no? Porque normalmente, y creo que tendrían que hacer, seguir apoyando a las víctimas de estos delitos, me parece fundamental eso. Y también me parece que también en los procesos penales, hay que ver también el caso en el cual no hay una amnistía, claro, y hay que seguir los procesos penales. Ahí yo creo que también tienen un papel muy importante, como lo han tenido, para el combate a la impunidad. Yo, de hecho, me atrevo a decir que si se establece algún tipo de mecanismo de ley de amnistía acompañado de una comisión de la verdad o algún otro mecanismo como el de la impunidad en Guatemala, y me acordé ahorita que mencionabas a la sociedad civil, yo creo que también sería muy interesante que se planteara una opinión consultiva ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para ver si el mecanismo es acorde a los derechos humanos, respeta los derechos de las víctimas, respeta, por ejemplo, el derecho a la verdad, es compatible con los estándares internacionales, y si no, bueno, también recibir retroalimentación para hacer los ajustes pertinentes. Previo, ¿no? Claro, previo. Claro. Hay ejemplos de esto en otros ámbitos, pero hay ejemplos de que se ha pedido la consulta a la Corte Interamericana, y yo creo que sería también muy importante hacer esto, ¿no? Para cubrir todos los aspectos. Y Javier, tenemos 3 minutitos para hacer una conclusión, y a mí me gustaría que nos hablaras de la viabilidad de implementar una ley de amnistía en México. Bueno, lamentablemente eso es como sacar mi bolita de cristal. Me pides que saque mi bolita de cristal y me ponga a adivinar, ¿no? Yo creo que eso va a depender mucho de la conformación y del Congreso, que a final de cuentas es quien te va a tener que aprobar la ley de amnistía, pero también de que sea una ley convincente, ¿no? Que justamente equilibre todos estos intereses de los que hemos hablado, desde los de las víctimas hasta de las personas que cometieron los delitos que se van a ver beneficiadas por la amnistía, y del Estado.
¿no? Convincente y viable, ¿no? Te habla de viabilidad, porque mucho cuando hablamos de otras leyes dicen es que el hecho de que muy sea bonita la ley. Es que el hecho de que sea convincente la va a convertir en viable. Ok, porque eso dicen, tenemos una ley de primera, ¿no? Para algunas de las leyes que salieron con el sistema de justicia penal, lo difícil es, pues, llevarlo Bueno, si me llevas a ámbito, yo diría que ya estamos en un momento para hacer un recuento de lo que ha pasado con el sistema de justicia penal, hacer un corte de caja y hacer ajustes. Eso en una ley de amnistía, eso no estaría excluido, ¿no? De que después de un tiempo de su operación, hacer un corte de caja, hacer un análisis, hacer un diagnóstico y en su caso también hacer ajustes. Y la utilidad, Javier, pues yo te agradezco muchísimo que hayas venido a aclararnos pues muchas dudas y algunos pues no, dudas e incógnitas sobre la amnistía y te agradezco. Estaremos al pendiente de qué sucede y si en México se da una propuesta y si en futuro se publica una ley de amnistía, te pediría por favor que nos acompañaras también para que platicáramos de ella. No, con mucho gusto. Muchas gracias, Javier. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.